Buenos días amigos, ya estamos aquí para iniciar un programa más de Bien por Casa en compañía de ustedes, de Gustavito que está aquí. Gracias Ceci, feliz de estar contento, de estar felices como ustedes, de estar ahí juntos una vez más, ¿no? Y contigo con tu presencia y todos los invitados que vienen, los especialistas justamente para compartir esa información, ¿cierto? Por supuesto, y de los cuales aprendemos muchísimo. Así es. Y por supuesto podemos compartir este conocimiento y hacer que esto sea algo replicable para así tener una mejor sociedad, ser unas mejores personas cada día. Exacto, somos un programa como una alternativa, ¿no? Somos una alternativa nueva que difunde educación, difunde tips para poder ser mejor cada día. Así es, Gustavito, y comenzando exacto, con lo que tenemos en el programa. Exacto. Cuenta. Yo te cuento. Tenemos la tuberculosis en los niños. ¿Cómo se produce la tuberculosis? ¿Ataca a todos los niños y cuando somos adultos no? Pues esas preguntas las vamos a resolver con el especialista. La tuberculosis en los niños. Vamos a hablar también acerca del mal comportamiento de nuestros hijos. ¿Qué entendemos por mal comportamiento? Definitivamente cada familia tiene una manera distinta de ver las cosas, parámetros diferentes, pero dentro de estos parámetros, ¿qué es lo que estamos esperando de nuestros hijos? Y por supuesto, ¿qué les damos a cambio nosotros como padres? Porque para poder esperar algo de nuestros hijos también hay que ver primero qué es lo que nosotros les estamos dando como padres. Así que hoy día el tema es el mal comportamiento de nuestros hijos. ¿Y cómo los reeducamos? ¿Cómo hacemos que ese mal comportamiento se mejore? ¿Qué hacemos los padres? Muchas veces golpeamos, muchas veces pegamos, muchas veces jalamos las orejas o damos un castigo. ¿Está bien eso? De hecho que está mal, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo vamos a descubrir, reeducando a nuestros hijos. Así es. Hoy día vamos a explorar un poquito también en nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, porque vamos a averiguar qué significan los olvidos. Estos olvidos que aparentemente podrían ser intencionales, pero que de repente están encubriendo algo que no queremos recordar, algo que no queremos traer a el recuerdo o a lo consciente. Hay algo ahí y hay que investigar qué es, así que hoy día vamos a saber qué significan los olvidos. Perfecto, mi Ceci, ya estamos completos con toda la información. Ahora estamos con el primer tema, la tuberculosis en los niños. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo los niños obtienen la tuberculosis? ¿Qué es la tuberculosis? Pues estamos con el doctor Eduardo Verne, que es pediatra infectólogo. Bienvenido, Eduardo. Buenos días, Buenos ¿qué tal? días. ¿Cómo están? Buenos días. La tuberculosis. La tuberculosis en niños generalmente no se transmite de niño a niño. La tuberculosis es transmitida de adulto de padre a niño. Así es, o sea, del familiar, de alguien que vive con él, del chofer o de la persona que vive en el colegio, alguien que es un adulto. O sea, en cualquier lugar el niño puede infectarse. En cualquier lugar. Y lo que es importante es por qué se transmite del adulto y no el niño, porque el niño, generalmente el modo de transmisión es vía oral. O sea, respirando nosotros estamos botando gotas de flu se llaman, y que son gotitas donde encontramos el virus. Entonces lo que hace esto es, ingresan en el pulmón y ahí se empiezan a reproducir. Los niños no hacen eso, porque los niños no son tosedores empezando, no tosen. Los niños, y si tosen, se tragan todas sus flemas, mientras el adulto no, el adulto sí tose y bota, y cuando uno tose puede mandar sus fluidos a 3, 4 metros. ¿Qué con respecto a la, digamos, inmunidad? En el sentido de que sabemos que en un adulto el contagio evidentemente se da por una baja de defensas, ¿no? Y en el caso de los niños, si son niños lactantes, si son niños, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que no está funcionando bien? Tiene que ver mucho con inmunidad, con alimentación y cercanía de la persona que va a transmitir la enfermedad. Hay que tener en cuenta que para la tuberculosis existe una vacuna que se aplica a toda la población en el recién nacido. Pero esa vacuna, que es una vacuna muy antigua, protege sobre todo de formas extrapulmonares. ¿Qué quiere decir? Que son formas renales, de los ganglios, del estómago, del intestino. De esa forma protege mejor, no tanto de la forma de tuberculosis pulmonar. Entonces, sí,
Y hoy tenemos en que día tener- tengo entendido que ha mutado, hay una tuberculosis que es multidrogodependiente también. Claro, pero eso tiene que ver más que todo Multidrogoresistente, con el uso de los antibióticos, el uso inadecuado de antibióticos. La tuberculosis tiene un tratamiento que es más o menos de medio año, algunas hasta de un año, y que tiene esquemas diferentes. En un tiempo es todos los días, otro tiempo pasa a ser 2 o 3 veces a la semana. Entonces, si uno no sigue el tratamiento de forma adecuada, va a hacer que este virus mute, se vuelva resistente a lo que está recibiendo. Y entonces al volverse resistente a lo que está recibiendo, ahí es donde empiezan a aparecer los resistentes, los súper resistentes que hay ahora, y entonces ese es el principal problema. Eduardo, ¿cómo reconozco yo a una persona para no confundir a alguien que está con un simple catarro, una simple tos, qué sé yo, que está con tuberculosis? ¿Cómo la reconozco? Cuando hablamos de adultos principalmente, tenemos que ver una cosa que se llama tos y además que vaya bajando de peso. Tos, baja de peso y sudoración nocturna es una tríada que es característica de un adulto. Si tú tienes eso, y la tos tiene que ser durante un buen tiempo, estamos siempre hablando de 2 a 3 semanas de tos, y que además vas bajando de peso, y se está viendo que el adulto se está consumiendo, estamos pensando en eso. El niño no, el niño muchas veces es un niño que tú lo ves que aparentemente está bien, y eso puede debutar con una tuberculosis, por ejemplo, meningia, entonces con un problema neurológico, y eso apareció en ese momento. Pero me preocupa lo que me has dicho, porque yo me imagino una persona que está en un micro con su bebé, ¿no? Está viajando, está sentada, muy probablemente esté sentada. ¿Qué pasa si es que hay una Al persona costado. que está parada justo frente a esta persona y es una persona que tiene tuberculosis del tipo pulmonar, ¿no? Y tose abiertamente, porque lamentablemente muchas personas no tienen la consideración de ponerse, cubrirse, como nos han enseñado. Incluso ha habido una campaña bien fuerte en los medios de enseñar cómo uno debe toser o estornudar, ¿no? Hay personas que no lo hacen, ¿no? Entonces, esta persona que está tosiendo y que al toser está botando estas micro partículas o gotas de saliva, de esputo, de lo que se llame, entonces, mi hijito, o sea, el bebé que está expuesto, yendo, ¿no? está expuesto. Está expuesto siempre y cuando no tenga una inmunidad baja, no esté bien alimentado. Además tiene que ser repetitivo, o sea, no es tampoco de un encontrón una sola vez, sino que generalmente se da en el ambiente, por ejemplo, familiar. Familiar, ok. En la convivencia. En la convivencia. Es una enfermedad que se ve más en la convivencia que en encuentros aislados. Ah, ok. Claro, tampoco en un ascensor, ¿no? Claro, pero es importante aclarar esto porque, ¿no? Pero Yo- la madre sí podría salir infectada con tuberculosis. No, igual, Tampoco. tiene que ser un... Por la baja de defensa Así y es, continuo. y continuo. No es una cosa que de un día, estás en una tarde, a no ser que estés haciéndole masaje cardíaco, resucitando al paciente y estás en un contacto mucho más cercano, o besándolo en el caso de una pareja, que pudiera ser, pero en ese caso es más alejado. Y eso también me lleva a hablar sobre que en los micros deberían estar las ventanas abiertas, inclusive en el invierno. Claro, Porque para la ventilación, ¿no? así es, importante. y para evitar no solamente la tuberculosis, que es una enfermedad que puede producir una serie de problemas, sino otras enfermedades como por ejemplo la gripe, Ajá. que es una La enfermedad, influenza. la influenza, que es una enfermedad que también puede matar y que puede llevar a una serie de problemas y que más fácilmente se transmite si está todo el ambiente cerrado. Entonces, para que esté claro, se transmite cuando la persona está baja de defensa, o sea, el que va a recibir el virus, ¿no es cierto? Es un virus, ¿no? Es una bacteria. La bacteria tiene que estar bajo de defensa también. Así es. Si no, no se produce. Así es, bajo Ahora- de bacteria y tiempo. Ahora, esto incluso si es que el niño ha sido vacunado o la vacuna lo inmuniza. No es una buena vacuna, ese es el problema. La vacuna esta fue desarrollada en la década del 20 del siglo pasado, entonces no ha sido una buena vacuna y no ha sido modernizada. Hay vacunas que son modernizadas, pero ¿quiénes modernizan las vacunas? Los países que tienen más plata. O sea que aquí en el Perú no existen estas vacunas modernizadas. No solamente en el Perú, sino en el mundo. No existe ninguna nueva vacuna de tuberculosis. Ay. Recién ahora, con los problemas que están habiendo en los países desarrollados, donde se está viendo lo que estás hablando de la resistencia Claro. y de la ultrarresistencia, Sí. esos países se están preocupando Elaborando. de elaborar una nueva vacuna. Ok. Pero mientras tanto nos defendemos con lo que hay. Así es, así es. Y lo que debemos hacer es tener una buena higiene, uno, alimentarnos bien, dos,
Y la gente que recibe su tratamiento debe ser ordenada en recibir su tratamiento, debe tener una buena adherencia. Sí, eso es básico, ¿no? Así es. O sea, es importante mencionar esto porque ya que estamos hablando de una enfermedad de larga data, ¿no? En todo caso, el tratamiento es largo, ¿no? Es importante que la adherencia significa que el paciente no debe interrumpir, ¿no? De tomar sus medicamentos a la hora que le corresponde, responsable y conscientemente, no solamente por las demás personas, sino por uno mismo, ¿no? La persona que está enferma no va a lograr nunca matar a este bicho que tiene si es que no lleva este tratamiento responsablemente. Así es, tiene que llevarlo responsablemente y por largo tiempo. En verdad son 6 meses o 1 año. Hay otras enfermedades que, por ejemplo, una persona con hipertensión arterial tiene que tomar medicamentos toda la vida, claro. Una persona con diabetes tiene que tomar medicamentos toda la vida. Por el resto de su vida. Entonces, esta es una enfermedad que tú tienes un tratamiento y si lo llevas bien no vamos a tener problema y no vamos a tener problema de la resistencia, que es lo que está produciendo mayor mortalidad no solamente en nuestro país, sino en el mundo. El mismo síntoma que ocurre en un adulto de bajar de peso y toser, ¿es el mismo síntoma que puedo ver yo en el pequeño? No, en el pequeño puede pasar desapercibido totalmente, puede estar como un flu, o sea, un resfrío, puede estar bien y en eso el niño debuta convulsionando, puede estar bien y en eso empieza a bajar de peso. Eso podría ser una de las cosas que te pueden ir indicando pero no es tan florido en un niño como en un adulto. Ahora, ¿es común, Eduardo, encontrar casos de niños con TBC? Se está viendo más casos de TBC en niños. El problema es que el diagnóstico es bien difícil. En un adulto, por cómo se transmite, el adulto lo transmite escupiendo. En el niño, como no escupe y no tiene lo que tienen los adultos muchas veces se le forman cavernas inclusive en los pulmones, entonces ahí se reproduce la bacteria y ahí la elimina. En el niño no se produce eso, entonces es más difícil encontrarlo. En un adulto uno le va a pedir probablemente una placa, le va a pedir un esputo, le va a pedir un PPD, que es una vacunita que se pone para ver su reacción, y con eso tú vas a decir, es positivo. En el niño que escupa no te va a escupir, muchas veces tienes que sacarle con una sondita, tienes que aspirar y eso buscarlo. Y como no son bacilíferos, o sea, no botan el virus por ahí, y además la gran mayoría son extrapulmonares, es más difícil. Entonces uno tiene que empezar a pensar en otras enfermedades y a la vez estar pensando en un país como el nuestro, que estamos frente a un caso de tuberculosis. Pero el diagnóstico es bien difícil. ¿Y el PPD para los niños? El PPD ayuda. Tener un PPD no en los primeros 6 meses de vida, porque nos hemos vacunado, y en los primeros 6 meses de vida esa vacuna pudiera dar un falso positivo. Claro. Pero en mayor de 6 meses, en 1 año, sí ayuda. Es una cosa que te va a indicar, probablemente por ahí estamos yendo, y entonces te va a llevar a buscar más exámenes. La gran mayoría de niños con tuberculosis, a no ser que tengan formas clásicas de meningitis u otras formas, generalmente reciben tratamiento pensando que lo tienen. Claro que sí. Bueno, Eduardo, este tema definitivamente da para mucho más. Sí, me quedo con varias preguntas. Sí, pero por lo menos ya sabemos bastante lo importante sobre este tema, cuidar a nuestros hijos y sobre todo alimentarlos bien, porque es la mejor manera por lo menos de garantizarnos como padres, ¿no? De que de alguna forma los estamos inmunizando, no solamente frente a esta enfermedad, sino frente a otras tantas que hay. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Nos vamos a un corte, pero regresamos para hablar justamente de los chicos, de los niños, su mal comportamiento. ¿Qué hacer? El mal comportamiento de los hijos. Ya volvemos.